Hola chicos, los saludo, les envío un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Dando continuidad a nuestros videos de revisión de todos los elementos que hacen parte de nuestro proyecto de investigación, vamos a revisar hoy el manual de citación de normas APA que nos proporciona la Universidad Externado de Colombia. Este documento ustedes lo pueden encontrar colgado en la página de la Universidad Externado. También digamos que lo han obtenido a lo largo del módulo de investigación. Pueden consultarlo en la página de la Universidad Externado. Y bien, pues se basa en la norma ZAPA, pero nos ayuda con un consolidado muy importante en donde nosotros podemos revisar la información pertinente para la elaboración del proyecto. Algo muy importante es que nosotros tengamos en cuenta que se realiza o se deben tener en cuenta las normas APA para la presentación de los documentos para no incurrir en plagio. El plagio es el acto de utilizar o extraer parcial o totalmente una obra, texto, idea, recurso multimedia o cualquier otro sin dar el debido reconocimiento al autor creador mediante su referencia o citación dentro de una obra. Así que así nosotros estemos parafraseando, no estemos copiando y pegando literalmente o transcribiendo literalmente lo que dice el autor, pues debemos indicar de dónde lo sacamos porque no nos lo estamos inventando. La idea es que siempre quede indicado y se dé el crédito a la persona correspondiente. También hay algo que es el autoplagio, y es cuando nosotros presentamos el mismo documento varias veces sin haberlo citado antes. Pues bien, de pronto no tenemos una publicación, pero cuando se realiza un documento académico y el mismo documento académico se presenta en una o más materias, pues finalmente en las diferentes asignaturas se está incurriendo en un autoplagio, y eso también es un comportamiento antiético que debemos cuidar de no emitir. No vamos a tener esos comportamientos. Bien, la citación es el procedimiento de garantizar que se respeta el derecho a autor. Esta es una forma de dar el crédito de la contribución propia y de otros en su propio trabajo. Hay diferentes normas pues, que son ofrecidas por diferentes instituciones para dar los parámetros de citación y de referencias. Nosotros en psicología claramente nos orientamos por lo que indique la Asociación Americana de Psicología, APA. Bien, ¿la cita qué es? Es dar el reconocimiento a las ideas, teorías e investigaciones que han influido directamente en su trabajo. Todo lo que nosotros estamos construyendo en nuestro proyecto de investigación debe ser citado. Esta es una forma de mencionar rápidamente al autor de donde ha sido obtenida alguna idea. Y hay dos formas principales de citas: la cita directa y la indirecta. La cita directa es cuando presentamos al pie de la letra un texto encontrado en un trabajo de otro autor o en un trabajo propio. O una cita indirecta es donde ya nosotros leemos, entendemos la información y la transformamos al parafrasearla, generando un documento nuevo, un texto nuevo, una nueva forma de presentar la información. No es literal de lo que dice el autor, sino lo que nosotros después de leer entendemos que nos intentó decir el autor, o lo que nosotros filtramos y percibimos de lo que se está presentando allí. Bien, ¿cómo citar? La idea es que tenemos diferentes formas de cómo presentar la información, ya sea al inicio o al final del texto. Todos los párrafos deben tener alguna cita, porque pues, la idea es que esos párrafos se sacan la información de algún lugar, o nosotros obtenemos la idea de algún lugar. Así que se puede citar al final o al inicio del documento, perdón, del párrafo. Al final del párrafo, pues es sencillo, entre paréntesis el apellido del autor y el año. O cuando nosotros ya lo incluimos dentro de la forma en la que estamos redactando. Por ejemplo, aquí dice lamentablemente, como lo menciona Hill, entre paréntesis ponemos el año 2003, My Best Friend Wedding, bueno, etcétera, etcétera, lo seguimos diciendo. La idea allí es incluir al autor dentro de la redacción del texto, de modo que no queda como aparte, como si se presenta en el primer ejemplo, en donde se incluye únicamente al final del párrafo. Tenemos diferentes tipos de autores: el autor personal, que es en el caso en que tenemos nombre y apellido; el autor corporativo, en donde es una institución la que publica, o bajo la cual se realiza la publicación, o incluso a veces no tenemos el autor claramente identificado, no hay un autor conocido. Entonces, en este caso, el título del documento, o el título del recurso, será aquel que se indique como el autor del texto. Entonces, ya vamos a ver cómo se formula en este sentido. Depende de la cantidad de autores, nosotros también presentamos la información. Cuando hay entre 2 a 5 autores, se requiere resaltar el texto
siempre se ponen los apellidos de los autores y el año. Normalmente esto va nuevamente al final o al inicio del texto y se presenta de la forma en la que lo estamos identificando aquí. Cuando el autor es desconocido, la cita queda así. La parte del título original y el año. Las vocales en la niñez, puntos suspensivos porque así indicamos que todavía hay más contenido en ese título y el año de publicación. Cuando la fecha es desconocida, porque a veces no tenemos el autor, pero en otras ocasiones lo que no tenemos es la fecha, indicamos cuál es el apellido del autor y entre paréntesis SF, lo cual indica sin fecha, esa es la abreviatura correcta. Bien, cuando tenemos más de 5 autores, se indica el apellido del primer autor seguido de la abreviación et al para no poner toda la cantidad de autores que lo acompañan. Normalmente el primer autor es el autor principal, por eso es correcto realizarlo de esta forma. Si el primer autor es citado 2 o más veces y es del mismo año la publicación, por favor coloquen en el año una letra consecutiva, la cual también va en la referencia. Entonces, tanto aquí en el documento, en el cuerpo del texto, como en la lista de referencias al final, ustedes deben indicar con una letra y diferenciar las diferentes referencias. Por ejemplo, García Márquez, 2007, pero resulta que tiene 2 libros del 2007, entonces el primer libro le ponen una A, al segundo libro le ponen una B. Existe otra situación en la cual tenemos 2 o más autores con el mismo apellido y la misma fecha de publicación. Entonces, en este caso, no solamente indicamos el apellido, sino indicamos la inicial de los nombres para poderlos diferenciar. O cuando tenemos el autor desconocido, la referencia se hace utilizando el título del documento, como vimos anteriormente. Cuando tenemos un un autor corporativo, se debe utilizar el nombre completo. En este caso, Universidad Externa de Colombia. Tenemos otro caso en el cual igual es un autor corporativo, pero normalmente es identificado con una sigla. Tanto para el autor como para cualquier otra sigla que se presente en el documento, siempre se debe indicar qué significa la sigla, se pone la sigla entre paréntesis y de ahí en adelante sí se puede utilizar únicamente la sigla. Por ejemplo, la primera vez que se realice la cita se indica Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS 2014. O pueden hacerlo entre paréntesis Organización Mundial de la Salud, entre corchetes OMS, 2014, cierran paréntesis. Y de ahí en adelante ya solamente dicen OMS 2014. Eso es viable. Cuando utilizamos una paginación en particular, cuando realizamos nuestras citas, porque la cita se debe referenciar siempre utilizando abreviaciones. Entonces, cuando utilizamos una cita de una sola página, pues, es decir, la cita o lo que nosotros consultamos está en una única página, así que ponemos solamente P. Cuando ocupa varias páginas, pues ponemos PP y vamos desde el inicio hasta el final, es decir, página 151 a la 152 o página 150 a la 162, por decir algo. Si el texto no tiene paginación, como usualmente ocurre en una página web, contamos la cantidad de párrafos que está en la página y en la cita identificamos el párrafo al que corresponde la cita que estamos queriendo identificar. Cuando queremos hacer una cita directa, que ya es diferente, estamos copiando o identificando textualmente al pie de la letra lo que nos dice el autor, y esta cita es de menos de 40 palabras, pues lo ponemos en normal en el documento, en el cuerpo del texto, como lo menciona Corredor 2011, y entre comillas, literalmente lo que él dijo, e indicamos cuál es la página en donde se encuentra el texto. Pero cuando tenemos una cita directa de más de 40 palabras, ya la cita es más larga, así que debe ir en un párrafo aparte, sin comillas, pero lo que indica que es una cita literal es la sangría francesa, en el cual separamos el texto de la margen por 2.54 centímetros, y esto nos indica y nos permite identificar visualmente de forma muy fácil que estamos hablando de una cita textual. Ahora, volvemos a la cita en directa. Pues aquí va a ser un parafraseo siempre. La idea es que ustedes pues no van a poner entre comillas toda la documentación de su proyecto, de su documento como tal, porque ustedes están consultando muchos libros, no todos los citan literal. Lo único literal que citan es lo que vale la pena o es tan relevante presentarlo como lo quiere indicar el autor, que lo presentan literal tal cual sin cambiarle nada. Pero lo normal es que nosotros leamos, entendamos y plasmemos con nuestro propio estilo la información que estamos
recopilando, recolectando de los diferentes autores. Incluso nosotros podemos identificar dos o más documentos en un mismo párrafo que tienen ideas similares. Tenemos dos autores que tienen ideas muy parecidas, pero que alguno le da su estilo o tiene información diferente que no da el otro. Entonces unificamos las dos ideas en una sola. Así que allí la cita puede ir al final, en el cual indicamos todos los autores de donde sacamos la información y los separamos por un punto y coma. Muy importante, y nos sucede mucho, no sabemos hacer una cita de cita. ¿Esto qué es? Cuando nosotros leemos a un autor y resulta que él también, para elaborar su documento, consultó otros autores. Así que esta persona está citando a aquellos documentos que él sí leyó. Pero nosotros estamos citando únicamente el documento que nosotros tenemos en nuestro poder. Por ejemplo, aquí Mendelssohn, citado por Pozo Municio, menciona que debe verse a través de una perspectiva histórica el proceso de claridad de la arquitectura que nació en el siglo XX. El libro que nosotros consultamos es el de Pozo Municio. Pozo Municio escribió que Mendelssohn dijo tal cosa. Así es que nosotros, como nunca consultamos el libro de Mendelssohn, no sabemos cuál es, no lo hemos consultado, pero el que sí consultamos es Pozo Municio, realizamos la cita de esta forma. Porque Pozo Municio no fue el que dijo eso, el que lo dijo fue Mendelssohn, pero nosotros estamos consultando el libro de Pozo Municio, así que lo indicamos de esta forma. El autor citado es el que dijo realmente la información y citado por el autor que cita en este caso. Otra forma de presentarlo es Mendelssohn fue el que dijo esto y entre paréntesis al final Pozo Municio, porque ese es el documento, el autor que nosotros consultamos, que es Pozo y no Mendelssohn. Hay bueno, aquí cerramos ya la forma en la que nosotros referenciamos nuestras citas en el cuerpo del documento al realizar toda nuestra revisión de textos académicos y científicos que logramos encontrar y que son relevantes para presentar en nuestra investigación. Pero hay una diferencia, algunos ponen bibliografía y resulta que esto no es correcto. En Norma Zapa hacemos una lista de referencias bibliográficas. La diferencia es que la lista de referencias incluye absolutamente todos los documentos que nosotros citamos en el cuerpo del texto del documento. En el cuerpo del documento están todas las citas. Y todos aquellos autores que nosotros citamos debemos enlistarlos aquí en esta hoja al final, indicando pues quiénes son, qué libro y pues toda la demás información que ya vamos a ver cuál es. Cuando nosotros ponemos bibliografía, pues la bibliografía contiene material extra que fue consultado durante la elaboración del documento académico, pero que no necesariamente ha sido citado en su elaboración. Para Norma Zapa es lista de referencia, así es que se presenta de esta forma. No es por viñetas, no es por numeración, no es completamente alineado todo el texto a la izquierda, sino que es a través de sangría colgante, en la cual nosotros ponemos el primer renglón, pegado todo a la izquierda, alineado a la izquierda, pero del segundo renglón en adelante hay una separación de 1 centímetro entre la margen y el texto. Estas son las abreviaturas que ustedes pueden utilizar en sus referencias bibliográficas, especialmente edición, editores, sin fecha, volumen, etc. Bien, cuando nosotros tenemos nuestra lista de referencias, debemos presentar la información de una forma correcta para que se dé tanto el crédito como se pueda realizar una consulta posterior de esos documentos que nosotros estamos referenciando. El primero y el normal, digamos el más común, es el libro en físico, porque es el texto fácil, es el texto que nosotros sí tenemos en nuestro poder, que tenemos en nuestras manos, y allí identificamos siempre el apellido, las iniciales de los nombres, entre paréntesis el año, el título del libro, el lugar, es decir, la ciudad en donde fue publicado y la editorial que lo publicó. Cuando hay más de 6 autores, debemos incluir la abreviación et al. Recuerden lo que vimos anteriormente. Cuando estamos hablando de un libro en línea, que ese es el segundo escenario en el que nos encontramos con mayor frecuencia, no tenemos el libro en físico, pero si lo consultamos de otro lado, igual debemos indicar el apellido, la inicial de los nombres, el año entre paréntesis, el título del libro e indicamos recuperado de, y allí ponemos la dirección URL donde lo obtuvimos. Igual si es un libro traducido, si es un capítulo, aquí está la forma en la que se deben presentar. Cuando hablamos de publicaciones periódicas, estamos haciendo referencia a
revistas, a periódicos. Por ejemplo, aquí en Colombia, el periódico El Tiempo. Entonces, aquí siempre indicamos el apellido de los autores, el título del artículo, el título de la publicación, el volumen o número, porque ellos tienen una secuencia, y la página de donde se sacó. Hay artículos con un identificador digital, se debe poner este número que se identifica aquí con D o I, DOI, y normalmente son revistas que al inicio de la revista está esa información para que nosotros lo podamos citar adecuadamente. Siempre fíjense en si lo tiene o no. Igual hay revistas que no lo tienen, entonces no tienen que ubicar esa información, pero recuerden siempre se debe indicar la URL o la página web de donde lo consultaron, recuperado de, y allí lo incluyen. Igual el artículo de prensa impreso, si ya es el periódico El Tiempo literal, el que nos llega el domingo a la casa, pues lo citamos de esta forma. Muy importante las normas jurídicas. Algunos de ustedes están citando normas de riesgo psicosocial, normativa en cuanto a gestión del talento humano en el sector público, otro tipo de normativas en salud, por ejemplo, la Ley 100. Fíjense, por ejemplo, cuál es la forma correcta de presentar estas normas jurídicas, toda esta legislación, ya sea la Constitución, un artículo de la Constitución, miren que es diferente. Si yo estoy realizando una referencia general a toda la Constitución, pues lo presento de esta forma. Pero si yo estoy haciendo una cita literal y ese fue el único artículo que yo consulté de la Constitución, pues lo debo presentar de esta forma. Constitución Política de Colombia, 1991, el artículo 13 y el título. Algo que sucede en las normativas, por ejemplo, en las legislaciones que son largas, es que se dividen en títulos. Hagan de cuenta que son los capítulos. Entonces, ustedes indican el artículo, a qué título corresponde, porque hay el artículo 13, hay muchos en el documento y ustedes dicen, pero ¿por qué si este no tiene nada que ver con lo que yo ya había encontrado? Ah, miren de qué título estamos hablando, en qué título están ubicados, porque ese es lo que les digo, el ejemplo es como si fueran capítulos diferentes de un libro, así es que hay que identificar de qué título es, la editorial, si es el caso, o si ustedes, editorial cuando cuentan con el documento en físico, o si ustedes lo recuperaron de algún lugar en línea, pues deben indicar cuál es la URL. También cambia cuando estamos hablando de leyes, de decretos o el artículo específico de una ley o decreto. Esta es la forma específica como se debe presentar. DO es el diario oficial en donde se encuentra. Al inicio de la legislación indica cuál es el diario oficial, así es que siempre deben consultarlo para poderlo indicar en esta referencia. Puede presentarse situaciones en las cuales nosotros estamos consultando trabajos de grado. Por ejemplo, tesis que se han realizado para maestría, para doctorado, que tienen información muy relevante. Así que aquí debemos indicar cuáles son los autores, el año, el título del trabajo y entre paréntesis identificar de qué se trata, que es un trabajo de grado de tesis de maestría o tesis doctoral, en qué institución, es decir, la institución de educación superior en donde se emitió y el lugar. Es decir, aquí sería Bogotá, Colombia, en este ejemplo. También puede suceder que lo consultemos en línea porque no lo estamos consultando en una biblioteca en particular, sino normalmente, pues sí, la web nos ayuda en este caso. Allí se indica recuperado de qué dirección. Siempre tengan en cuenta que esto es lo que se debe indicar. También podemos referenciar diferentes recursos. Cuando estamos hablando de este proyecto de investigación, estamos orientados a que sea de páginas, no sea de páginas de internet, sino que sea de documentos o textos científicos académicos, pues realmente confiables. Así que si estamos citando una página de internet como tal, pues debe ser bajo estos criterios. Siempre Recuerden, siempre documentos o textos académicos y científicos, pero si la información es relevante y es de una entidad del Estado, por ejemplo, en donde pues la información es relevante y es una información propia de ellos, no es una legislación, sino que es algo que ellos están publicando y que es legítimo, pues podemos citarlo. Por ejemplo, Ministerio de Educación de Colombia, entre paréntesis, el año, en TIC Confío, que es el título de la entrada, y recuperado de, y nuevamente ubican allí la URL de donde lo encontraron. Si quieren citar una película, también lo pueden hacer. Normalmente se cita al productor, al director, ustedes, pues la información que logren recuperar, en qué año se hizo, el título de la película y entre corchetes identificar cuál es el formato. Es decir, aquí película o video
o corto o documental. Entonces allí ustedes lo van indicando el país de origen y el estudio. En este ejemplo nos dice Universal Pictures para que ustedes tengan idea de a qué se refiere con estudio. Es el estudio productor. Series de televisión o episodios de series de televisión, incluso audios, por ejemplo, si queremos citar, como dice la vieja canción de Silva y Villalba, pues se puede realizar allí, porque hace parte del folclore colombiano. Bueno, algo que sea relevante, vale la pena integrarlo allí. Es muy importante cuando hablamos de recursos de imágenes. Sí, ustedes normalmente ponen allí imágenes que recuperaron de internet y copian y pegan. Hay que referenciarlos porque ustedes no elaboraron ese documento, no es de elaboración propia. Ese producto, ese recurso como tal, se debe citar. Entonces, ustedes van a la página donde lo sacaron y allí, pues, se identifica normalmente, puede que no el autor de la foto, si es el caso. Si sí está el autor de la foto, perfecto. Pero normalmente no estamos citando fotos como tal, sino imágenes, figuras o infografías incluso, pues allí ustedes indican el apellido del artista, el año, el título de la obra, entre corchetes el formato, como les digo, foto, figura, infografía y recuperado de dónde. También tengan en cuenta que si ustedes no encuentran el autor por apellido y nombre, pues recuerden que aquí se pone como autor el título o ingresan allí pues cuál es el, el lugar de internet donde lo están recuperando, ¿vale? Bien, también cuando ustedes hacen alguna referencia de redes sociales, por ejemplo, videos que estén colgados, pero pues normalmente, recuerden, la información, la idea de la información es que esté completa de documentos científicos o académicos, es que tengan mucho cuidado con el lugar de donde sacan esta información. Incluso este documento de referencias que nos presenta la Universidad Externado presenta su propia lista de referencias porque ellos no se lo inventaron, ellos lo citan, sacaron la información directamente de la APA, con todas sus publicaciones, del Centro de Escritura Javeriano, que también tiene otras, pues consolidó las normas APA, que este es otro documento que nos habla de normas, pero en cuanto a la forma. Así es que por favor consúltenlo también, tengan en cuenta cómo es la presentación, en formato en cuanto al tipo de letra, al tamaño, al interlineado, a las márgenes, al nivel de titulación que se debe presentar de acuerdo a cada uno de los capítulos, a los títulos, subtítulos y cómo se va presentando la información. Bien, esto es lo importante para esta oportunidad. Espero que les sea de mucha utilidad en la elaboración del marco de referencia. Esto es fundamental. Recuerden que a la parte que ustedes están redactando su texto, vayan realizando las citas porque después se les olvida de dónde sacaron esa información. Es muy importante que realicen esta revisión y por favor consulten los documentos, váyanse de una vez a la fuente. Esta es una breve explicación para que ustedes tengan una idea general, pero vayan a los documentos fuente en donde ustedes pueden entender y pueden obtener la información mucho más completa. Les felicito por su buen trabajo, espero que sigamos en contacto y les deseo muchos éxitos en la elaboración de su trabajo y de su proyecto. Me despido de ustedes, feliz noche.